acabar. Buenas, buenas. Bueno, acá estamos otra vez sin Ceci, pero ya llega, en unos minutitos llega Ceci, nuestra invitada, que es una doctora ginecóloga, Caro, para hablar de la endometriosis, porque justamente hoy es el Día Mundial. Exacto. Y acá tenemos a Noé. La comentarista. A Noé, que aparte de comentarista, tiene endometriosis. Exactamente. Aplausos. Aplausos por la endometriosis. Bueno, Bueno, nada, yo la verdad, lo que estábamos hablando un poquito ahora antes de arrancar, es justamente que no hay tanta información, inclusive dentro de las mujeres, sobre este tema. De hecho, cuando uno va al ginecólogo, no es un tema que se toque demasiado. no. Y como que los estudios que te suelen mandar de rutina no son suficientes tampoco para este No, diagnóstico. el tema es que se subestima mucho el dolor. No, la tolerancia al dolor, Tal cual. bueno, no es para tanto, bueno, tomate un ibuprofeno, tomate un ketorolac, tomate bla. Y en realidad, sí, a ver, depende también cada cuerpo, cada mujer, a veces duele más, duele menos, tienes más sangrado, menos sangrado, dura más el periodo, dura menos. Pero cuando hay algo que en el tiempo es, digamos, siempre pasa lo mismo en cada periodo y es una llamativo, señal es de una alarma. señal de alarma, claro. No hay que normalizar el dolor, la realidad es esa, no hay que normalizarlo. Sí, todos Estamos como, dicen lo mismo. exacto, como acostumbrados a que, bueno, nada, te va a doler, ni idea, qué sé yo, hace algo, Sí. tómate algo, descansá. Que también es difícil porque tenés que ir a trabajar y, che, me duele, me vine y me duele, no puedo ir a trabajar y no. Sí, no en todos los convenios tenés el día femenino. Claro, tal cual. Creo que, no sé, casi yo por lo menos en mis trabajos nunca tuve día femenino y si no iba era porque estaba desmayada en la calle. Claro, básicamente Del eso. dolor. En mi trabajo, por suerte, lo implementaron Ah, bien. cuando hicieron el nuevo convenio. Y bueno, sí, Es un se tema. aprovecha, es un tema. Sí. Bueno, yo no soy médica, pero bueno, tengo endometriosis desde los 20 años, tengo 38. Para explicar básicamente qué es, o sea, de manera criolla, como digo siempre Sí. yo, para que todo el mundo entienda. Las mujeres menstruamos más o menos el ideal es cada 28 días que dura el ciclo. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando lo que nosotras eliminamos, lo que nuestro cuerpo elimina, es un tejido que se llama endometrio. A veces lo que pasa es que este tejido crece por fuera del útero y eso que crece por fuera del útero nunca es eliminado del cuerpo porque el cuerpo no lo puede expulsar. Entonces lo que hace es generar hinchazón, generar dolor, generar quistes, generar adherencias y esa como sangre acumulada, por decirlo de una manera, con el pasar del tiempo va siendo como una telaraña que va como captando diferentes partes del cuerpo. En mi caso, yo tenía quistes en los ovarios y tenía esta adherencia en el intestino. O sea, cuando me operan, me sacaron un pedacito de intestino. Porque tenía como esta telaraña. Grosso, es tremendo. Sí, de hecho, o sea, bueno, yo me desmayaba. El primer día del ciclo me desmayaba, pero literal. Claro. O sea, redonda Sí, al sí, piso. sí. Del dolor, en realidad, era el desmayo. Sí. Y después, tenía unos dolores y unas molestias también para ir al baño, porque como tenía adherencia en el intestino, Claro. me pasaron un montón de cosas y me costó un montón de tiempo llegar al diagnóstico. Un Bueno, montón. eso también es la validación que se le da al dolor femenino Sí. también, ¿no? Un Total. poco estaba pensado este tema, bueno, no solo porque por el día que hoy se conmemora, sino también por el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, respecto a los estudios hechos, que también hay poco, tarda bastante el diagnóstico. Un montón. Leí que había más o menos entre el 10 y 20% de la población de mujeres, por lo menos acá en Argentina, Sí. que padecen endometriosis. Entonces, digo, entre los estudios y la medicación no hay mucho investigado, ¿no? No hay. Allá hace un par de años se está intentando que haya una ley de endometriosis, porque la cura, en realidad no hay una cura, es una enfermedad crónica, pero lo que hace que, la única medicación, por así decirlo, que hace que se congele, digamos, este sangrado por fuera del útero, son unas pastillas anticonceptivas específicas, que la ley que tenemos hoy no la cubre al 100%. Ah, mira. No la cubre, porque no es
no está, digamos, catalogada como anticonceptivo. Es para tratar la endometriosis. Entonces, como no hay ley de endometriosis, la tenés que pagar vos y sale más de 100 lucas. O sea, que la tenés que tomar todos los meses. Que uno no sabe tampoco. Es muy cara y obviamente no todo el mundo puede pagar una pastilla de 150 mil pesos. O sea, es carísimo. Y como tratamiento es lo único que hay. O sea, yo tomé pastillas para no menstruar de los 20 hasta el año pasado, que las dejé. Con todo lo que eso implica también. Con todo lo que se implica. Las dejé en realidad porque ya tenía otros problemas hormonales, que a lo largo no tengo endometriosis, pero empecé a tener problemas hormonales. Entonces, sí, bueno, problemas de líbido. Exactamente, sí. Total, exactamente. Entonces, el cuerpo se revoluciona y pasan un montón de cosas. Entonces, sí o sí necesitas también un profesional que te acompañe, que te escuche, que no te subestime. A mí me han subestimado mucho con mis dolores, muchísimo. Yo tenía 20 años, imagínate, era una pibita, hablaba peor que ahora, o sea, mucho más que lo que hablo ahora. He pasado por 25 millones de ginecólogos hasta que uno me dijo, esto no es normal, gracias a Dios. Ay, por fin, claro, no estaba exagerando. Bienvenida a la Argentina. Ay, llegó directamente de Brasil. Por eso llegó tarde. Recién llegada. Recién llegada. Hola, Ceci, estamos bienvenida. Acá poniéndonos buena. A tono. ¿Cómo va? Bien, Ceci, estábamos hablando de lo que es un poco en criollo. Bienvenida, Caro. Bienvenida. Donde vos quieras. Sí. Estábamos comentando un poco sobre la poca información que hay de la endometriosis. Inclusive dentro de las mujeres, ¿no? Que se habla bastante poco y tenemos poca información. Estábamos contando un poco, Caro, los síntomas, cómo son subestimados también. Sí, obvio. Que hay pocas investigaciones, ¿no? En el marco también del 8M queremos recordar esto, que faltan investigaciones en el cuerpo de la mujer. Y bueno, un poco contar esto. Nuestras experiencias, que son pocas. Bueno, ella sí, pero porque lo padece. Pero en general es bastante poco la información que hay dando vueltas. Sí, ahora por suerte hay bastante más, pero bueno, sí, falta un montón, falta muchísimo. Y sobre todo esto que decíamos recién, falta que se nos deje de subestimar por todo. Ay, qué exagerada. Hoy otra vez, todos los meses lo mismo. Sí, me duele. Es que se caracteriza por el dolor. Claro, exacto. Por lo que estuve investigando, se caracteriza por el dolor. Bienvenida, licenciada Carolina Bartola. Gracias. Muchas gracias. Tenemos acá desde el lado de PSI, ¿no? Desde el lado científico y también desde el lado humano. Hoy venís también por el lado humano. Exactamente, porque yo también tengo endometriosis. A mí me diagnosticaron en el 2024, o sea que relativamente hace poco, quizás a diferencia de Noé, que ya viene con un camino, con un máster ya. Pero bueno, yo la verdad que estaba del otro lado. Era de esas personas que no sabía del tema. Y hoy que estoy de este lado, me sigue pasando esto, ¿no? Que capaz con amigas, con gente, con familia, me doy cuenta que no saben. Y está bien. Digo, no están obligados a saber, ¿no? Pero un poco... Ahí está mejor. Un poco la idea es esa, ¿no? O sea, surgió la idea de charlarlo acá, de tener el espacio. Hoy justo es 14 de marzo, es el Día Mundial de la Endometriosis y es justamente para informar a la gente, ¿sí? Para visibilizar esto porque, como dice Noé, muchas veces queda del lado de, ay, estás exagerando. O es normal que te duela, ¿sí? Porque es así, porque sos mujer. Y si te viene mucho, bueno, suerte. Y si te duele, también. Tal cual. Y no, o sea, no hay que normalizar esto. De hecho, vos recién decías, ¿no? 1 de cada 10 mujeres en edad fértil tiene endometriosis. El problema es que se tarda entre 7 y 10 años para lograr el diagnóstico. Total, sí. Justamente porque no se sabe del tema. Y lo más impactante quizás, o lo que a mí me empezó a llegar a partir de que empecé como a transitar este camino, es que falta información, mucha información, no es visible y el impacto psicológico que tiene en las mujeres esto. Y se habla poco del tema, realmente, ¿no? Siempre queda como, bueno, esto que decíamos recién,
y empezás a dar vueltas por los médicos, ¿no? Vas de aquí para allá, este médico, aquel otro, tal análisis, cuando en realidad el abordaje tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Y un poco la idea es hablar de eso. Primero hay que validar lo que siente la paciente, que es un mundo. Un montón, obvio. Es un muy montón difícil cosas. que en lo que es la medicina habiliten al sector psi. Es muy difícil. Y cuando se habilita, nuestro sector también tiene que estar especializado en hacer ciertas preguntas, ¿no? Ujú. He tenido la suerte o la desgracia, por así decirlo, de acompañar en los últimos días a una persona con cáncer terminal y dentro de un lugar donde hay un sector especializado en psico-oncología. No le habían hecho preguntas base, como cuándo se despertó la enfermedad, qué estaba transcurriendo en tu vida, qué crees que se alborotó en tu cuerpo, cómo llegamos a esto, ¿no? Que si bien hay una base biológica, también hay una alta base emocional, ¿no? En lo que son los tumores cancerígenos y esta enfermedad que avanza a pasos agigantados en ciertas edades. Nunca le habían hecho esta pregunta, ¿no? Nunca, o sea, claramente yo no pude hacer mucho porque ya estaba muy avanzado, pero creo que nosotros también tenemos que empezar a preguntar, a hablar y a escuchar, ¿no? Esto es una enfermedad que se desató, ¿por qué? ¿Cuáles son las creencias que tiene esta persona acerca de este tema, ¿no? La endometriosis, que tiene que ver con una sobrepiel, ¿no? En lugares donde no debe haber. Exacto, sí. Sería como una sobreprotección de lo que es el aparato reproductor femenino en demasía. Entonces empezar a investigar cuáles son las creencias quizá de las personas que lo padecen o lo padecieron, que tiene que ver con este tema, ¿no? Con cuidarse, con protegerse, con proteger la feminidad o con proteger el aparato reproductor femenino. Y trabajar sobre eso, me parece. No sé si ya hablaron de esto, si lo mencionaron antes, pero sí, quizás a veces lo damos por hecho, ¿no? Pero la endometriosis es justamente el crecido del Sí, endometrio claro. en otras partes del cuerpo. Y cuando Claro. hablamos de otras partes del cuerpo puede ser cualquier parte, ¿sí? Hay estudios que han encontrado pacientes que incluso en el cerebro, digo, han encontrado Increíble. focos de Sí, endometriosis. sí, es que ¿no? crece, sí, lo hablamos, lo explicamos hace un ratito, pero sí, es que es como una telaraña, para que Exactamente. cualquiera entienda, una telaraña que va creciendo y se va expandiendo y va agarrando órganos. Yo le Exacto. contaba a Nati, a mí me agarró el intestino, a mí me sacaron un sí. pedazo de intestino, Sí, sí. porque tenía endometriosis. Puede- Y que eso por trae eso. otros problemas. Exactamente, afecta a muchos órganos del cuerpo, ¿no? Y por eso también el impacto emocional. Digo, lo más común es que la paciente esté inflamada, se siente inflamada. Otro de los síntomas comunes es la fatiga crónica, o sea, una paciente que quizás duerme, o sea, descansa, pero no le es suficiente, está cansada el resto del día. Y en casos más severos, esto lleva a que afecte a todo, a la vida social, a la vida en pareja, a disfrutar de las relaciones sexuales, lleva también a no poder cumplir con las obligaciones, como ir al trabajo, porque en un caso severo el dolor es tan fuerte, el cansancio es tan fuerte, que no se pueden levantar, ni siquiera de la cama. Y ni Entonces, hablar de la fertilidad, ¿no? Por supuesto que también. ese es otro tema y hay Sí. muchos mitos alrededor de esto también, Sí. no sé si ya lo hablaron, No. pero es muy común que algún que otro médico te diga que la cura está en embarazarte. Me pasó. A los 20, Me pasó también. mi médico me dijo, si no tienes un hijo Sí. ahora, no vas a poder tener nunca. Así Claro. que embarazate ya. Y te vas a Bueno, curar. vos Yo, tipo, imaginate 20 eso. años. ¿Qué? Exacto, el impacto emocional. Mirá si le hacías Bueno, caso. muero. Mirá si le hacía caso. Deja. Claro, con todos los pibes, seguro, con todos los críos. Con todos los niñitos estarían acá. Bueno, Bien. pero eso es justamente, ¿no? El impacto emocional que puede tener en Tal una cual. chica de 20 años que está ahí En Narnia. descubriendo el mundo, Sí. viendo qué onda, y un médico, quizás porque le falta información, Sí, seguro. te dice cualquier cosa, ¿no? Cuando también se sabe y se está estudiando, porque esta es una enfermedad que hay que seguir estudiando y abordando, que incluso mujeres que han tenido hijos pueden tener endometriosis. O sea que no es Sí, sí, la no es que cura. es la cura, exacto. Exactamente, Tal cual. no es O la sea, cura. La cura entre comillas, porque en realidad no hay tal cura. La cura entre comillas Exacto. es no menstruar. Entonces por eso te mandan ¿no? al tomar las pastillas Anticonceptivo. continuas o embarazarte. Sí. Pero ni que tampoco estuvieses tipo toda la vida embarazada. No, Claro. no, claro, de eso. También lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Y la depresión que esto despierta. Bueno, sí. Teniendo en cuenta que la ansiedad Justamente. es miedo, ¿no? Miedo a un futuro y
irreversible, irreparable y caótico, ¿no? Entonces, cuando te dicen esto puede seguir reproduciéndose, puede seguir agarrando más órganos, puede llegar en un cáncer, puede desembocar en cualquier cosa, esta incertidumbre de vivir con esto causa altos niveles de ansiedad. Causa, ¿no? que tu Entonces, sistema nervioso esté en hipervigilancia todo el tiempo. tiempo. Hiperalerta. Por eso decimos, ¿no?, que puede derivar en cuestiones psicológicas, que el impacto es muy fuerte. Y contraproducente, ¿no? Porque entiendo Total. que en un nivel de estrés te puede hasta reproducir la enfermedad, ¿no? O sea, y la depresión, ¿no? Otro de los factores que afecta es la depresión. La depresión ¿no? tiene más que ver con el tema de la vida social, ¿no? Yo justo sigo muchas páginas que después incluso podemos pasar, ¿no? Vi un carrusel hace unos días, porque todo este mes se está hablando sobre la temática, por suerte, en las redes sociales, que tenía como fragmentos de dichos de pacientes, ¿no? Entonces una chica contaba, ¿no?, el fragmento chiquitito, que ella planifica sus viajes y sus salidas sociales a partir justamente de esta enfermedad, lo cual es una locura, porque imagínate si vos tenés que planificar un viaje, ¿no? Por si vas a sentir mucho dolor o va a venirte o lo que sea, es un nivel de incertidumbre muy grande. Entonces, ¿qué hacen muchas mujeres? Se aíslan. Me quedo en mi casa, listo, no veo a nadie, no salgo, y eso eventualmente puede llevar a un cuadro depresivo. Y la rumiación, ¿no? Los pensamientos parásitos todo el tiempo. Total, de está creciendo, no está creciendo, qué está pasando dentro mío, ¿no? Porque lo sentís como, ahora lo hablo más como en primera persona, ¿no? Como que tu cuerpo está en contra tuyo. Se siente algo así. Es una enfermedad agresiva, incluso en lo leve, ¿no? Porque no es que tenés que tener un grado de endometriosis muy alto. Pero vos haces todo bien o haces lo que te dicen y aún así el cuerpo no responde o responde cualquier cosa. Entonces es algo del orden, incluso de la incertidumbre, pero de lo agresivo, porque va como contra vos misma, digamos, ¿no? Y creo que también pasa, relacionado a lo que decías vos recién, a veces, porque a mí me ha pasado, yo me he preguntado, ¿estaré exagerando? Sí. Como que lo que dice el otro, al no tener ayuda, ni asistencia, ni conocimiento, ni información, y menos en aquel entonces, hace 18 años atrás, digo, capaz estoy exagerando, por ahí tiene razón, y yo me desmayé porque hacía calor. ¿no? Te hace dudar. Claro, yo he dudado de mí también. Sí, yo también. ¿Será verdad? No, bueno, por ahí no es nada, por ahí me tomo un exagerando, claro. Toma un ibuprofeno. Claro, bueno, quédate tranquila, quédate acostada, falta el trabajo. Y en realidad, no, después decís, no, al tiempo yo tenía razón. O sea, no es normal esto. No es normal. Pero pasan muchas cosas por la cabeza, un montón, y que la gente no entiende. Estaba pensando en esto, ¿no? En la vinculación que había hecho con lo que es el cáncer, ¿no? Me parece como que tiene mucha relación, ¿no? Esto de que el cuerpo empieza... Sí. No vas a morir de endometriosis, eso lo aclaramos. Sí. Es una enfermedad crónica con la que hay que aprender a convivir, pero se comporta de esa forma, ¿no? Porque de repente vos podés ir al médico, te hacen los estudios... digamos, anuales, como para ver cómo estás, y no te encuentran ningún foco y de repente un día aparece, ¿no? Entonces, esto puede reaparecer en cualquier momento de tu vida. Por eso también genera este estado así como más de hipervigilancia, ¿no? Como de estar atento, de decir, bueno, tengo que ir al médico, tengo que revisar esto, no me puedo dejar estar. Tema no menos importante en la mujer, la fertilidad, chicas, ¿no? Quisiera como que depende el deseo de cada mujer, ¿no? Pero tenemos una cultura por detrás que también crea ciertas expectativas y esto de que esta enfermedad te propone quizás una infertilidad, ¿no? O sea, cancelar el proyecto de la maternidad. Sí, es uno de los factores o síntomas puede afectar la fertilidad. No en todos los casos, digamos, hay como distintos grados de endometriosis. Yo no me quiero meter mucho en la parte médica, porque no estoy habilitada, digamos, puedo hablar más desde la parte psicológica, pero esto es algo que también, con lo cual tienen que convivir las mujeres, ¿no? Frente a cierto mandato social o cierta edad. Bueno, Noé lo contaba, ella era muy jovencita, tenía 20 años. Entonces, wow, qué impacto. Y en ese momento... no se hablaba. No se hablaba. O sea, tuve la suerte de los 25 millones de médicos que vi, dar con uno que me dijo, te hago una resonancia, porque encima de eso, que hablamos recién con Nati, a veces en la ecografía transvaginal común no sale. No sale. Los quistes o no se ve. Tiene como que darse muchas cosas para que se vea. O sea, es muy, muy raro. Se esconde. Así dicen, que es una enfermedad que se esconde. Tal cual, se esconde. Entonces, en la resonancia sí o sí sale.
Y ahí salió todo lo que tenía. Pero si no, es como, es muy... lo que iba a decir, en mi caso, como a mí me agarró muy joven y era bastante agresiva la que tuve, Sí. yo hoy no tengo folículos, digamos, para si quisiera quedarme embarazada de manera natural, no puedo. O sea, me hice un recuento... De reserva ovárica. Eso, reserva ovárica me salía, gracias. Hace un par de años y me dio tipo de una mina de 60 años. O sea, no tengo nada. Y eso es a causa de la endometriosis. Claro. En mi caso particular, como decía Caro, hay mujeres que por ahí no les afecta tanto. Pero en mi caso, como fue muy chica y muchos años, nada, ya está. O sea, y la carga social y todo esto que estamos hablando de, bueno, de hacer tratamientos, bueno, invadir tu cuerpo, porque en algún punto para mí es invadir mi cuerpo. Sí. ¿A qué costo? Porque sí, son inyecciones, son medicamentos, son cirugías. ¿Y a qué costo real, no? ¿A qué costo Monetario. también, Porque todo monetario. esto. Yo me tengo que claro. operar, que se hace por laparoscópica, es una cirugía muy sencilla, quedas un día internada, pero no deja de ser invasión en tu cuerpo. Entonces, hacé tratamientos, hacé esto, hacé lo otro, congela óvulos, congela acá, Y por eso demorás también mucho con el tema del diagnóstico, ¿no? Porque Sí. te empiezan a mandar de aquí para allá, hacete este Exacto. examen, hacé aquello, hacé lo otro, y pasan años quizás en el camino, ¿no? Entonces, resonancia sería como lo ideal Y cuando. lo más efectivo. Sería entonces una resonancia cuando empezás a sentir dolores extremos, ¿no? En el momento de tener relaciones sexuales o en el Sí, momento de también. tener la menstruación. Todos son en la zona, entiendo, baja, ¿no? De la panza, como si Sí, fueran la los zona ovarios. Sí, pélvica. La Sí, zona sí. pélvica. Sí. Ir directo al médico y quizá pedir de primera mano una resonancia porque es una enfermedad que seguramente se va a seguir descubriendo, analizando y encontrando. Por ¿no? suerte sí, hoy se habla un montón del tema, se puede visibilizar y se sigue avanzando en esto, ¿no? En poder estudiar, no se sabe cuál es la causa real, por eso hay como muchas versiones y si bien no tiene una cura, nosotros hablamos de herramientas, por eso tiene que ser un abordaje interdisciplinario, o sea, no es solamente que vos vayas con el ginecólogo o la ginecóloga, es también el plan de alimentación, Exacto. es el acompañamiento psicológico, es muchas veces también complementar con otras terapias de suelo pélvico, por ejemplo, o hacer algún tipo de ejercicio que a vos te permita trabajar justamente toda esa He zona. leído que el yoga Sí, repara mucho los Re, dolores. sí. Sí. sí, Bueno, sí, ayuda. Me quedó un poco resonando esto que hablábamos con Noé antes sobre, bueno, ahora hay muy pocos trabajos que tienen la suerte, si se quiere, de tener el día femenino, ¿no? Sí. Pero antes en mi trabajo no estaba ese día femenino, entonces, claro, había realmente mujeres que padecían mucho, de hecho tenían endometriosis, y era como un hostigamiento, ¿no? Hablando también me hizo recordar que nosotros en el episodio pasado estábamos hablando de estas cuestiones laborales, del burnout. Digo, qué hostilidad toda la parte laboral, porque siempre la que es señalada es la la mujer. mujer, Es la ¿no? mujer. Ay, esto, está exagerando, ay, que va, quiere faltar a trabajar. Tal No, cual. chicos, está muriendo, pobre. Sí, Claro. no, Está Es que desmayada. tiene que ver también mucho, ¿no? con el lado masculino. Sucede mucho con el Recargado, 8M chico. también, ¿no? En mi trabajo hubo bastante lío con el 8M. ¿En Terrible. serio? Sí, las mujeres nos íbamos a la manifestación, pero todos los años, chicos, hace 16, 17 años que trabajo en donde trabajo y siempre los varones se oponen a esto, ¿no? Entonces, más allá de que la mujer también a veces igual es tirana con otras mujeres. Sí, re. por supuesto. Pero creo que esto que el hombre quizá no puede llegar a comprender lo que es el día femenino, algunas mujeres lo padecemos mucho. No es mi caso, pero sí, es cuestión de empatizar, entender y bueno, las particularidades de cada uno, ¿no? Entiendo. Quién la tiene y quién no lo tiene. Por eso hablamos del proyecto de ley, que esto es importante mencionarlo, ¿no? Que en algunas provincias ya está aprobado. Entiendo que acá en provincia de Buenos Aires también y sí, en pero algunas otras. No en todo el país. Claro. Solo en provincia de Solo en Buenos provincia de Aires. Buenos Aires. El tema de la ley es muy importante porque es justamente que la mujer esté amparada, ¿no? Y que en muchos casos cuando es algo muy severo, incluso se habla de una discapacidad, ¿no? Si no puede ir a trabajar o no puede cumplir, digamos, con las obligaciones. Y la ley ante eso te protege, como decías vos, en el ámbito de lo laboral. No es quiero faltar, ¿viste? O no tengo ganas de ir. No, es que realmente hay un dolor, un malestar que lo impide, ¿no? Y que ese malestar traspasa lo físico y ya va al orden de lo psíquico. Claro, sí. Aparte, toda esta
estos movimientos que contaban ustedes, ¿no? De pasar de un médico a otro, de no conseguir un diagnóstico Es rápido, agotador. es muy frustrante. Sí. Exacto. Es agotador y mientras tanto uno tiene que continuar con sus actividades. Sí. Claro, tenés que ir al médico, medio tenés sin que ir a otro chistar, médico. ¿viste? Es que, Claro, es como, bueno, Mira, yo me acuerdo no sé una cómo vez- explicar permisos, esto. Me acabo de acordar recién una vez, yendo a un trabajo que le mandamos este besito, me desmayé, yéndome allá en el subte. Bueno, me ayudaron a salir, qué sé yo, hasta el chico de Metrovía, llamaron al SAME, no sé qué. Y otro tema, ¿no? Viste que siempre cuando te baja la presión te desmayas. ¿Estarás embarazada? No, no estoy embarazada. Al contrario. Al contrario. Siempre la pregunta también es esa. ¿Estarás embarazada? ¿No estás segura que...? No. O si estás inflamada, ¿te ve la siento, estás embarazada? No, no estoy inflamada, tengo endometriosis. Ay, no estoy embarazada, perdón. Estoy inflamada, tengo distensión abdominal por otra cosa, no porque hay un bebé. Y me pasó que llamé al trabajo y dije, mira, me pasó esto y esto. Bueno, cuando te sientas mejor, venite. Claro, cero Yo tipo, empatía, cero comprensión, cero. Como, bueno, pero estoy en el hospital, o sea, Qué me buenas están haciendo el personas. control. Bueno, nada, sí, dale, Sujetos tranqui. generosos. Tomate el tiempo que necesites y después te venís. Ay, tuve que ir, porque si no me iban a echar. Sí, Tuve esto que que ir. dice no es algo bastante cotidiano, uno lo escucha en el ámbito laboral, a veces, como dije antes, lo escuchás en el ámbito de la amistad, de la familia, de la pareja, o sea, todo tu Sí. círculo, ¿no? Que bueno, por falta de conocimiento, porque nunca escucharon del tema, yo tengo amigas que me han dicho no sé lo que es, bueno, entonces es poder hacer esto, ¿no? Salir, hablar del tema, tratar de explicar, convocar a la gente, ¿no? Causar que los otros también sepan, entiendan y puedan acompañar. Vos mencionaste algo muy importante, hablaste de la frustración. Digo, cuando hablamos del impacto psicológico, es esto, ¿no? Nombramos los pensamientos, dijimos esto del el aislamiento, pero también el tema de la frustración que genera en muchas mujeres. Por eso el abordaje psicológico y el acompañamiento es importante y también de la familia, ¿no? Tenemos que educar o salir a hablar del tema para que Sí. la familia, los amigos puedan acompañar y no digan frases automáticas o cosas que escucharon por ahí. Y fundamentalmente validar. O sea, esto que contó Noé es un ejemplo clarísimo donde no validaron lo que a ella le estaba Tal cual. pasando. Fue como, bueno, mejorate y volvé. Claro, exacto, arreglate y bueno. Entonces, bueno, frente a esa no validación del síntoma y del malestar, muchas mujeres se tienen que enfrentar a eso. Digo, el primer paso, diría yo, es esto, ¿no? Validar y escuchar al otro, lo que siente, lo que le pasa. Porque no está exagerando, no es que, ay, bueno, tomó un ibuprofeno y ya está. Sí, lógico. Es más complejo. Yo creo que estaría bueno en el próximo, después del corte, hablar un poquito acerca de cuáles son las claves de esta enfermedad para que les resuenen a todos, ¿no? Incluyendo a ustedes, en qué se pueden sentir identificadas desde lo psicológico, ¿no? Desde lo inconsciente de repente o desde lo consciente. Porque es un cuerpo que ataca a sí mismo, algo que se está reproduciendo sin parar, algo que tiene que ver con lo femenino, algo que tiene que ver con lo materno, algo que tiene que ver con la reproducción. Entonces, empezar a crear data y empezar a resolver ciertas cuestiones, porque las enfermedades no aparecen de un día para el otro ni porque sí. Somos biopsicosociales, entonces estas tres aristas confluyen de tal manera que, bueno, que la parte biológica, la psicológica y la social hace que ciertas patologías se despierten, ¿no? Sí, antes del cortecito, que me mandan una pregunta, ¿qué estudio específico le puedo pedir a mi médico para detectar y o prevenir la endometriosis? Bueno, lo que dijeron las chicas anteriormente, la resonancia. Ecografía y resonancia. La eco vaginal Sí. es como la Eco, primera. primera. O sea, hacerse los controles anuales que hay que hacer, Claro. ¿no? Y que muchas veces Exacto. por fiaca, bueno, lo hago después, bueno, ya está, ya pasó. No dejarse estar en eso. Ujú. Ok. Y la resonancia. Sí, a ver, si Si vos hay sentís... muchos síntomas. Ya, Claro, o- tenés muchos síntomas de esto que hablaba Caro, de la fatiga, de dolor, a ver, hay un dolor menstrual. Algunas mujeres tienen más intenso, otras menos, Ujú. pero tampoco es salir corriendo a pedir una resonancia. Hay que escuchar al cuerpo, hay Sí, que ver qué nos escuchar al pasa. cuerpo. Exacto, hay Eso que es fundamental. conectar con una y ver qué sentimos. Che, estoy inflamada porque comí de más, porque ni idea, por otro motivo. Como empezar también a conocernos a nosotras mismas, que es lo más importante, creo yo. Y de ahí, bueno, che, mirá, 3 periodos seguidos, me duele mucho, me baja la presión y bueno, veamos algo más. Consultemos ahí, che, ¿me harías una resonancia? No, te dice el médico, bueno, vas a otro.
chau. Y que es lo que una yo vez, hice. una vez que tenés el Ir a otro. diagnóstico, trabajarlo, digamos, con otras áreas, por ejemplo, el área de la nutrición es súper importante. No da lo mismo cualquier alimento que comas. Mira. Digo, es importante. Sí, ahora después del bloque lo seguimos. Vamos a un cortecito, unos minutitos y retomamos con endometriosis. Seguinos en Instagram.